Vamos a la parte final de este debate, y lo subrayo, debate de la Asociación de Gerentes de Guatemala, apoyado por Guatevisión, Emisoras Unidas y Prensa Libre. Ha sido un gusto poder contar con tanta audiencia, gracias a las redes sociales por sus comentarios. Esto enriquece toda esta charla, toda esta conversación ciudadana. En este momento le doy la palabra a Pedro Cruz de Jóvenes por Guatemala para que dé sus comentarios acerca de lo que ha escuchado hoy, de lo que ha podido ver, de lo que ha podido percibir en este debate de la segunda vuelta. Adelante, Pedro. Perdón, me cambiaron los nombres. Yo tengo pelo. Es Nicolás Virsi. Nicolás, por favor, le quite un par de añitos. Esas cosas pasan a veces. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Bueno, muy bien. Bueno, primero voy a hablar de ambos. Muy buenas noches a todos. Yo creo que ambos candidatos cayeron en un pleito muy lamentable al inicio y a lo largo del debate. Yo les quisiera decir que Guatemala merece más, pero sin embargo surgieron temas muy importantes de este debate. Primero y más importante, Telma Aldana continúa. El segundo, hay un punto de consenso. Creo que hay un ganador claro de esta noche, que es el sector privado organizado. Ambos candidatos hablaron muy positivamente de la importancia del clima de inversión, de la importancia de fomentar el Estado de Derecho, la certeza jurídica, las reglas claras, sin el cual no hay crecimiento económico, sin el cual no hay desarrollo económico. Creo que también surgen 3 perdedores. El primero es el sector minero. Creo que está clarísimo que ambos candidatos van a proponer subir las regalías al sector minero. Sandra Torres habló de un 6% y Jimmy Morales hizo referencia a 30 puntos porcentuales más. Se habló, creo que también otro perdedor sería el ejército. Se habló de que se reduciría el ejército, el presupuesto del ejército, lo dijo Jimmy Morales, y creo que estaría de acuerdo ahí Sandra Torres. Y también otro perdedor serían los sindicatos estatales, que son parte de la corrupción que vive el país, y que el hecho de que Sandra Torres haya dicho que se tiene que mejorar el tema de los pactos colectivos, yo creo que es un mensaje claro que ese tema ya no va a poder continuar en Guatemala. Ahora, quisiera, si tengo tiempo, para hablar sobre lo mejor que haya dicho cada uno de los candidatos. Yo creo que lo mejor que dijo Sandra Torres se mantuvo en su mensaje sobre su plan de gobierno, que tiene un plan, un equipo preparado y conocimiento de gobierno. Eso se mantuvo a lo largo de todo su discurso. En un punto particular se defendió muy bien, que fue por qué había incrementado la pobreza cuando se redujo la pobreza extrema. También hago referencia de que habló de que la inversión extranjera directa y la inversión nacional requiere de un Estado de Derecho, la certeza jurídica, las reglas claras, estabilidad económica y política. Y más importante, que las regalías deberían de dirigirse a las comunidades en donde se dan los proyectos mineros y las hidroeléctricas. Eso creo que fue muy importante. De parte del candidato Jimmy Morales, dijo que no financió su campaña con fondos oscuros, por lo que no tiene compromisos políticos como para llenar plazas fantasmas. Eso es muy alentador, da un mensaje muy positivo. Y también dio un mensaje de seriedad al hablar de las acciones que tomaría desde el Estado, desde el Ejecutivo, dando el ejemplo y la moral desde la administración pública. Creo que esto refleja una seria consideración de la posición en la que estaría al llegar al poder, si es que llega al poder, sin aplanadora en el Congreso. También me gustó mucho cuando habló de militares en el gobierno, en su equipo. Dijo que todos lo tienen y que es perfectamente aceptable, lo cual es cierto. La pesadilla clásica de los moderadores. Pedro Cruz, ahora sí no me queda mal. Jóvenes por Guatemala, su opinión acerca del debate. Bueno, muy buenas noches a nuestros amables televidentes, buenas noches al público. En primer lugar, quiero agradecerle a ambos candidatos, porque por primera vez en mucho tiempo pudimos escuchar un debate de altura. Le agradezco también a Luis Felipe Valenzuela, quien supo guiar este debate, y una especial felicitación para el sector privado de Guatemala, quien está comprometido con este país de querer hacer las cosas bien y de promover este tipo de debates. Creo que eso es algo aplausible y muy importante comentarlo de entrada. Quiero, en segundo lugar, comentar que ambos candidatos se comprometieron a que continúe la señora fiscal Telma Aldana. Veo un buen mensaje en seguir combatiendo la
la corrupción, en seguir fortaleciendo la institucionalidad en el país, y considero que eso es un buen mensaje de entrada en seguimiento al clamor popular que hemos tenido en los últimos meses en este país. También aplaudo y recalco que ambos candidatos se comprometieron a poder pasar la prueba del polígrafo si fuera necesario. Creo que ese es un detalle que debe quedar en el récord de la historia de este país, como una señal de que ambos candidatos quieren ser transparentes en la gestión pública. En cuanto a las propuestas que se debatieron en esta noche, quisiera comentar que sentí que Sandra Torres se dedicó a presentar ataques hacia el candidato Jimmy Morales. Sin embargo, desde mi perspectiva, sentí que no le dieron resultados porque evadió algunas preguntas y dejó algunos temas en el aire por contestar concretamente, y respondió en varias ocasiones con los programas sociales, que es algo que le caracterizó a ella cuando pues, fue la primera dama de la nación. El candidato Jimmy Morales siento que ha mostrado poder manejar los temas, y en las últimas semanas pues ha mejorado el análisis y el conocimiento en cuanto a temas específicos como el tema de salud, de educación y de seguridad. Recordarles a todos que Guatemala en este momento está viviendo un momento histórico. Es importante que sigamos siendo vistos ante los ojos del mundo entero como un ejemplo de que aquí en Guatemala podemos hacer cambios trascendentales. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Me parece que no tengo la certeza de que vayan a cumplir sus promesas, gane quien gane. No tengo esa certeza. Sí tengo la certeza de que si les pasan la prueba del polígrafo se van a acordar de mí. Eso estoy totalmente seguro. Pero en todo caso eso no es lo importante. Lo importante es lo que puedan decir ahora los candidatos. Tienen un minuto para despedirse del público, tanto de la televisión como de la radio, y también mañana de la prensa. Así que empiezo ahora con Jimmy Morales. Un minuto. Muchas gracias. Pueblo de Guatemala, gracias por la oportunidad de estar en este momento. Quiero hacer manifiesta la gratitud que tengo por la bendición que Dios ha dado para el partido y para todo el esfuerzo que hemos hecho. Estoy seguro y tengo fe que el pueblo de Guatemala no va a regresar al pasado. El pueblo de Guatemala está consciente de que la vuelta en U no le conviene. Estoy convencido de que Guatemala quiere construir esa Guatemala feliz e inmortal, y esa Guatemala feliz e inmortal se construye con hombres y mujeres valientes, honrados, que vamos a luchar juntos contra la corrupción. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, AGG. Muchas gracias, medios de comunicación. Gracias a todo el público presente. Bendiciones. Sandra Torres, un minuto para su mensaje final. Pues muchas gracias por esta oportunidad, y le mando un saludo al pueblo que nos ha estado viendo y nos ha estado escuchando. Y como dije al inicio, este 25 de octubre van a tener la oportunidad de hacer un voto de reflexión, de votar por un proyecto, con un plan de gobierno, una propuesta seria, con seriedad, con responsabilidad, un equipo con conocimiento de Estado, con capacidad. No vamos a llegar a improvisar. Guatemala no está para improvisaciones. Guatemala quiere resultados, y nuestro país no es una comedia, es una verdadera tragedia. Hasta aquí nos quedamos con este debate de hoy. Gracias, Sandra. Gracias, Jimmy. Y bueno, tengo que decirles un par de cosas más. Las primeras 3 palabras del señor presidente de Miguel Ángel Asturias son alumbre, lumbre de alumbre. Ojalá que aquí se acabe la podredumbre. Con eso termino y enlazo ahora en Emisoras Unidas con David Alvarado y en Guatevisión con Ben Keichin y con Gladys Ramírez. Muchas gracias por todo y espero que tengan una maravillosa noche. Así es, terminado el debate, vamos al análisis, a esta sobremesa, y para ello tenemos aquí en el estudio de Guatevisión a invitados de lujo. Al analista independiente Manuel Villacorta, al ex vicepresidente el doctor Eduardo Stein, y también a mi colega Gladys Ramírez. La primera pregunta es, ¿cómo ven este encuentro de ideas de estas dos propuestas que pasan a segunda vuelta? ¿Qué impresión les deja el debate presidencial? Gracias, doctor.
Muy buenas noches, Ben, Gladys. Es un privilegio estar con el doctor Stein compartiendo este foro. En términos generales, yo quisiera ser muy optimista, pensando de que ambos candidatos tienen el objetivo de hacer un buen gobierno. Esa es mi percepción. Quisiera ser optimista. Pero desde el plano del realismo, yo percibo dos déficits, uno en cada uno de ellos, que vienen a ser prácticamente implacables. En el caso del señor Morales, considero que el no tener un plan de gobierno, el no tener propuestas programáticas sólidas de política pública, el no tener equipo técnico y el no tener experiencia en la administración pública le afecta muchísimo. Si él ganase las elecciones, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. El doctor Stein lo conoce perfectamente bien. Es abrumadora la demanda de acciones que necesita tomar un gobierno. Y mi preocupación aquí sería, si él no tiene plan de gobierno, si no tiene experiencia, si no tiene equipo técnico, entonces, ¿quién va a gobernar Guatemala? Esa es mi pregunta. En cuanto al déficit de la señora Torres, pues evidentemente es haber formado parte de el gobierno de un partido que ya hicieron gobierno y que dejaron grandes vacíos, resultados no satisfactorios en general en la población. Ese es el estigma que yo creo que tiene. En general, creo que los dos candidatos, y hablo un poquito en nombre de la sociedad en general, no generan confianza. Es decir, no generan una confianza plena. Yo diría que hay una simpatía relativa hacia ellos, pero una confianza plena de que Guatemala va a tener un gobernante o una gobernante de lujo, como lo necesita la coyuntura actual, esa no existe. Doctor, ¿qué opina de estas propuestas presentadas en el debate? Bueno, a una buena parte de la población guatemalteca le gustan las trompadas, aunque sean verbales, y hoy hubo abundancia, a expensas, sin embargo, de un tratamiento más profundo de políticas públicas. Yo creo que si algo vibró en este debate fue un esfuerzo de descalificación de unos hacia otros, en la medida en que el corazón de varias de las preguntas que fueran formuladas por el moderador quedaron o con una alusión muy fugaz o sin respuesta. Segundo, yo creo que en esto coincido en el entusiasmo, están de acuerdo en puntos verdaderamente fundamentales. Por lo menos se parte de un análisis descarnado de que la población cambió, de que somos ya otro tipo de población el que va a ir a las urnas el 25 de octubre. No lo formularon de esta manera, pero es evidente que ha habido un aprendizaje colectivo a lo largo de estas más de 20 semanas y que ambos candidatos están también de acuerdo en la necesidad de enfrentar con vigor y con energía y con todo el respaldo técnico de la institucionalidad judicial el tema de la corrupción. Pero sí, digamos, se va a sentir la falta en una evaluación más ponderada de lo que pasó esta noche, de mayor profundización en esos temas de política pública que mucha gente quizás sí estaba esperando, además de las agresiones verbales. Bueno, precisamente en relación a estas agresiones verbales, a mí me gustaría saber el análisis de ustedes respecto, estamos allá 10 días de las elecciones. ¿Aporta este tipo de agresión entre candidatos a la democracia o habremos esperado mejor propuestas un poco más aterrizadas con fundamento de cómo harán ese tipo de acciones cuando ya lleguen a gobernar? ¿Cómo ven ustedes esto específicamente? Bueno, yo lo que siento de veras con toda la franqueza del mundo es que en efecto la gente estaba esperando ver el nivel de confrontación que hoy se dio. Sin embargo, en ausencia de algunos contenidos de carácter estratégico,
pasamos al terreno de la confianza. ¿Quién de las dos candidaturas inspira mayor confianza a la población como para sentir que el 25 de octubre van a favorecer o a doña Sandra o a don Jimmy como la persona que va a poder enfrentarse a esta monumentalidad de líos que el país encierra? Manuel. Bueno, yo reitero de que la política implica debate y en alguna medida confrontación, pero hay que hacer la diferencia entre la descalificación negativa y una confrontación ideológica con propuesta. Creo que el debate, evidentemente, con todas las buenas intenciones que se tuvieron, evidenció eso. Hubo una competencia personal, una incriminación directa, que no ayudó en función a que la sociedad guatemalteca no logra subsanar las heridas que la clase política ha dejado. Además de confianza, no existe credibilidad y estima por la clase política, por tanto creo que este tipo de confrontaciones no abonan para que las elecciones se realicen en un mejor ambiente. Sin embargo, creo que el debate siempre es necesario. Reiteramos de que a todo político le fascina, espera estos momentos, porque es el momento de salir a la cancha y hacer pública la evidencia, la capacidad que se tiene para manejar estos temas y para generar esa respuesta que la población está esperando. Por tanto, yo creo que el ejercicio fue bueno desde la perspectiva puramente mediática y política, pero que lamentablemente dentro de lo que es la realidad nacional, los aportes fueron muy pocos, muy pobres. En el tema financiero, porque ahí ambos hicieron un intento de presentar un esbozo de lo que van a hacer al momento de llegar a la presidencia con un déficit en la liquidez del Estado. ¿Cómo percibieron a los candidatos en el desenvolvimiento de estos planes o de estas ideas? A ver, Benkei, antes de que nos respondan esa pregunta, vamos a un corte comercial y al regresar, pues, la respuesta de nuestros expertos al respecto. Regresamos al análisis del debate presidencial y, bueno, quedó pendiente una pregunta, ¿no? ¿Qué tan preparados están los candidatos para afrontar la situación de un Estado con grave crisis financiera? Manuel. Bueno, yo creo que la propuesta política de ambos fue muy pobre, realmente. Y creo que en ningún momento se tocó un tema que era trascendental, que es la piedra angular para este tipo de debates, que es el fortalecimiento del Estado. El Estado en Guatemala sufrió un acoso tremendo en los años 90 con el programa de ajuste estructural y las privatizaciones vinieron a dar un golpe mortal. No es que yo esté en contra de las privatizaciones, pero las privatizaciones en otros países se hicieron con otros procesos. Aquí fue de golpe, se le quitó al Estado de inmediato esas empresas y el Estado dejó estructuralmente de recibir ingresos por prestar servicios. He ahí el origen de la crisis fiscal del Estado en Guatemala. Es un tema que se tiene que tratar en estos campos, ¿no? El fortalecimiento del Estado, porque todos los que los candidatos están hablando es retórica. Nada van a poder hacer con lo que tú planteas con un déficit fiscal tan terrible. Entonces creo que al no haber tocado el tema del fortalecimiento del Estado, no haber tocado el tema del fortalecimiento fiscal, no haber tocado el tema del fortalecimiento de los recursos humanos que tiene que tener un gobierno y no haber tocado el fortalecimiento de la inversión social que el Estado tiene que hacer, fue gravísimo. Es decir, nos damos cuenta que en teoría de Estado y en política pública, ambos candidatos tienen deficiencias muy graves. Y eso es preocupante por el nivel de crisis que está viviendo Guatemala. Doctor. Bueno, no sé si voy a discrepar un poco o tal vez agregar dos elementos de detalle. En minuto y medio es muy difícil plantear para cualquier candidatura una política fiscal y financiera que enfrente la magnitud del desastre fiscal con el que se van a encontrar el 14 de enero quienes ganen. Hubo intentos de plantear qué es lo que creían que debía hacerse, pero hay necesidad desde ahora, y yo creo que
por la presión de la campaña electoral misma, cada una de las candidaturas no estará pensando en lo que va a ser el Congreso. Pero desde la propuesta de presupuesto para 2016 ya hay una cirugía que podría hacerse antes de que el Congreso apruebe este presupuesto. Gente entendida en los entresijos de cómo se elaboran estas cosas nos indicaban, primero, que el presupuesto de 2015 que está en vigencia se elevó de manera muy poco clara a niveles en donde nunca había estado el endeudamiento para cubrirlo. Entonces, el presupuesto de 2016 aparece prudente en cuanto al incremento de montos y de posible endeudamiento para cubrirlo, porque el del 2015 tiene una falla feroz. Pero hay temas específicos que podrían tocarse. Por ejemplo, se nos hacía ver que en los más de 5,000 millones de presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, 2,000 millones van a dragado. Y las empresas dragan 3, 4, 5 días, pero cobran por 180 días. O sea que hay un bolsón de plata oscuramente circulada que se podría intervenir de manera directa solo con transparentar quiénes son los contratistas que están haciendo eso. Bueno, este es el tipo de respuestas que uno habría esperado, de planteamientos muy concretos de cómo lograr ahorro en el presupuesto público, pero otras personas también muy entendidas en este tema ven como inevitable el que se adquiera deuda temporal para cubrir el déficit con el que se van a encontrar el primer día de gobierno. De acuerdo al análisis que ustedes puedan hacer de lo que observaron de los candidatos, ¿cuáles creen que fueron los puntos que más evadieron responder y en cuáles sí quisieron quedar muy bien con los empresarios, obviamente, en este debate presidencial? Es difícil señalar con precisión puntos que se evadieron, porque desafortunadamente, como lo dijimos al principio, se dedicaron mucho a atacarse y a descalificar lo que la opinión de la otra o del otro estaba presentando. Pero yo diría que en particular en temas de conflictividad social, más bien se aludió a problemas estructurales de método sobre la legalidad y la legitimidad y no a las maneras como implementar, por ejemplo, un procedimiento de diálogo que todos los gobiernos lo han creído necesario. Lo pongo como un ejemplo en donde quizás esperábamos un poco más de precisión. Bueno, hacemos una pausa y luego vamos a un compromiso con nuestros anunciantes y seguimos en esta sobremesa del debate presidencial. Y al regresar seguimos con el análisis de lo que propuso Sandra Torres y Jimmy Morales en el debate presidencial. La leyenda regresa. McRib está en McDonald's. Para disfrutarlo a tu manera. Jugosa costilla de cerdo sin hueso, bañada en deliciosa salsa barbacoa. McDonald's me encanta. Vuelve y siéntete bien. Vuelve y vive bien. Vuelve y siéntete bien. Vuelve siempre a Farmacias Cruz Verde. Vuelve siempre a Farmacias Cruz Verde. Cruz Verde. Siéntete bien, vive bien. Porque he demostrado que puedo hacer bien las cosas. Porque tengo en mis manos el poder de cambiar. Ahora yo cuento y terminaré lo que empecé. Asiste este 25 de octubre al mismo lugar donde votaste y participa en esta fiesta cívica votando de manera pacífica, libre y consciente. Tribunal Supremo Electoral, garantía de la voluntad popular.
Guatevisión. Seguimos con el análisis del debate presidencial. Manuel, se quedó ahí una pregunta en el aire. ¿Cómo ves esta situación y las propuestas de ambos candidatos en el tema, sobre todo en el tema de política pública, en el tema de financiamiento y en el tema de desarrollar sus políticas públicas de una forma creíble? Muy bien, hay un tema interesantísimo, ven, que se vincula fortalecimiento del Estado y desarrollo socioeconómico. Están vinculados. Y es un tema que evidentemente no trataron. Y que va por la vía de incrementar la productividad económica, pero con énfasis en favorecer a las pequeñas y las medianas empresas. Está visto que el modelo económico de Guatemala no puede seguir soportando la existencia de 10 grandes empresas porque ya dieron de sí, ya no pueden generar más empleo, el crecimiento eventualmente está limitado y la crisis regional económica, como dice la CEPAL, viene fuerte. La estrategia sería implementar un fuerte programa para la pequeña y la mediana empresa. Y eso pasa por el fortalecimiento del Estado, porque es una política pública de Estado, de planificación, que no debe verse como enemiga del capital privado. Y te pongo 3 ejemplos muy rápidos. En Israel existe un programa de incubadoras tecnológicas que se dedica precisamente con fondos muy pequeños a ayudar a todas aquellas empresas de tecnología. Y es un país punta en este momento en ese tipo de empresas. Miles están surgiendo con fondos del Estado. En Estados Unidos existe la SBA, que es la Small Business Administration, que le da apoyo a todos los pequeños y medianos empresarios, desde el plan de empresa hasta apoyo financiero y técnico. Y si esos 2 países no se equiparan con Guatemala por su desarrollo, tenemos Costa Rica, quien ha creado por decreto ejecutivo una red institucional de apoyo a las pymes y a los grupos emprendedores por un acuerdo gubernativo que lo vinculan con las cooperativas y ha generado un impacto tremendo en el desarrollo de las pymes. La economía de Guatemala no va a crecer nunca si no se apoya al pequeño y al mediano empresario. Una sola vez, ambos candidatos no lo mencionaron. Y si tú tienes mayor economía, si hay mayor consumo, un mejor mercado con un mejor Estado, tú vas a tener más ingresos, va a haber más impuestos y vamos a atacar el déficit fiscal. Esas son las cosas que no mencionan y son las cosas que el pueblo estaba esperando que mencionaran, que como dice el doctor, en efecto, es muy poco tiempo, pero bueno, tuvieron 2 horas y no lo mencionaron. A ver, ¿ustedes creen que en 10 días Guatemala va a haber reflejado todo este movimiento ciudadano, todo este despertar ciudadano que lo han hablado los candidatos, que lo han hablado muchos analistas? En las urnas, ¿se va a ver reflejado eso? ¿Va a ser un voto informado, un voto consciente, un voto de rebelión del ciudadano en las urnas? Bueno, es difícil decirlo. Yo quisiera partir de una insistencia del moderador de este debate. A cada rato les pidió, bueno, ¿cómo, con quién y con qué van a hacer lo que están diciendo que van a hacer? Y sin embargo costó mucho y solo en algunas pocas de las preguntas y en algunos pocos de los temas se lograron esos aterrizajes. Yo creo que es muy posible que la gente se esté preguntando a la hora de calcular su voto, ¿qué es aquello que más confianza me da en la persona que creo que va a sacar adelante al país? No por todo lo que ya se debatió, porque creo que en eso sí ha habido una gran cantidad de información respecto de otras elecciones. Los medios de comunicación, a partir de todos los hechos espectaculares, buenos y malos, que nos han ocurrido en estos meses, han ayudado mucho a que la ciudadanía no solo cobre cada vez más conciencia, sino tenga una conciencia informada de cuáles son los parámetros en los cuales debe calcular su decisión de un voto secreto, sin presiones y absolutamente libre. En ese sentido, va a ser un voto informado, pero va a ser también un voto muy emocional. Manuel. Yo creo que la población va a votar en una forma muy resignada, es lo que tiene, ya no hay más opciones, y creo que va a haber una gran resignación.
Creo que no va a primar, no va a prevalecer la confianza plena, sino una simpatía relativa por uno u otro candidato. Creo que este candidato o candidata ganadora va a enfrentar un gobierno con muchísimos problemas, no va a dar de sí. Creo que la conflictividad va a brotar muy pronto y por lo tanto creo que la sociedad guatemalteca debe prepararse, como se hizo durante los últimos 6 meses del gobierno de Pérez Molina, a estar preparada precisamente para un proyecto de fiscalización muy fuerte, muy constante, en donde la sociedad civil ha participado activamente y en donde es plausible aprovechar las circunstancias para felicitarlos a ustedes como periodistas independientes que han estado al lado de esa fiscalización y ese acompañamiento. Creo que vamos a tener conflictividad, pero en el mejor de los casos yo creo que debe prevalecer el objetivo de que quien gane ya ganó. Tener una sola visión como país y sumar todo lo positivo para que Guatemala cambie, porque no es justo que este país esté como está. ¿No habrá luna de miel? ¿100 días no lo de creo, confianza? No lo creo. Creo que va a ser un presidente legal o una presidenta legal, pero no va a ser un presidente o una presidenta legítima, porque la legitimidad dará el consenso y no van a gozar de consenso. Cuando tú compares el nivel de empadronados con lo que va a sacar este candidato, no va a ser ni el 20%. Va a ser legal, pero no va a ser legítimo. Doctor, algunos hablan de el presidente de transición con estos aires de reforma electoral. ¿Será este un presidente que va a ver un nuevo sistema de partidos políticos en unos próximos 2 o 3 años? Yo dudo mucho que con los partidos políticos que existen y con el resultado electoral que ya se tuvo en la primera vuelta, porque la población, aunque rechazó algunas candidaturas dudosas, en realidad terminó eligiendo una gran cantidad de diputadas y diputados que son más de lo mismo. En ese sentido, acometer una reforma profunda del Estado, que algunos hemos venido planteando desde hace varios años como necesaria, pasa obligatoriamente por 3 acciones, cuando menos. Una, creo que la mencionó Manuel de manera muy elocuente, y es que la población en general tenemos que prepararnos para una fiscalización acerada, directa, vigorosa, constante, aguda, que no permita ningún tipo de desviaciones, sino que ponga siempre el dedo en la llaga en aquellos objetivos estratégicos que son la responsabilidad primaria de un ejecutivo de lograr. Segundo, es indispensable el que cuando menos estas leyes fundamentales que durante varios años se han estado pidiendo su reforma, en efecto se logren reformar, pero no con pinturitas. Y esta es una responsabilidad del Congreso actual y si no, del nuevo Congreso. Y tercero, que el gobierno en efecto desde el primer día empiece a dar resultados. Hay quienes hemos creído que podría ser una buena oportunidad para acometer una reforma constitucional también. Hay quienes dicen que es demasiado riesgoso porque lo que salga va a ser peor de lo que actualmente tenemos. Pero si en algún momento la voluntad ciudadana de participar ha estado tan elevada como para apoyar una reforma profunda del Estado, es ahora y el nuevo gobierno debiera poder aprovecharlo. Bueno, nosotros agradecemos este nutrido análisis que ustedes han hecho esta noche para los televidentes de Noticiero Guatevisión. Obviamente sin este análisis el debate no habría sido lo mismo, ¿eh? Estuvo completo. Muchísimas gracias. Así que vamos a un corte comercial y de regreso a las noticias más importantes de la jornada.